¿Qué tal, amigos y amigas? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa. Arrancamos este programa agradeciéndole a nuestros invitados que estén aquí con nosotros en el estudio para hablar de un tema fundamental como lo es la gobernanza del agua en la península de Baja California. Y para ello le agradezco su presencia al doctor José Alejandro Cervantes Beltrán, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California. Antes que nada, Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Rosa. Muchas gracias por tu tiempo, y alguien que le he seguido la huella desde hace muchos años, pues digo con todo cariño, ¿verdad, Paco? El ingeniero Francisco Alberto Bernal Rodríguez, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en Mexicali, mejor conocido como SILA. Francisco, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, Rosa, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, nos da mucho gusto. ¿Cuántos años llevas en SILA? Pues como la edad no se dice muchas veces, pero sí tengo ya más de 20 años. Así es. Entonces, todos los comentarios que va a vertir nuestros invitados, lo hacen con un profundo conocimiento del tema. En el caso de Alejandro, también recientemente estuvo como funcionario de Conagua, actualmente dirige una cátedra dentro de la Universidad Autónoma de Baja California, cosa que celebramos que nuestra universidad, nuestra alma mater, la UABC, tenga este tema dentro de sus asignaturas, porque creo que hoy más que nunca requerimos del conocimiento no solamente legal, sino también la parte científica ante una eminente realidad que tenemos con el cambio climático. Yo compartía con nuestros invitados un reciente estudio que se realiza con el tema de la gobernanza del agua, y bueno, pues el crecimiento de la población urbana y la demanda del agua será el principal factor que contribuya al aumento de la escasez del agua urbana. Vamos a poner el estudio ahí también en pantalla, pero quisimos arrancar con esta, pues no hipótesis, sino con esta idea o este planteamiento que hacemos en la mesa, Francisco, ya que recientemente publicas tú en tu comunicado, estaríamos hablando ya ¿es la acta 133 o es el comunicado 133, donde ya hablamos, ¿no? Es el acta 323. Del acta 323. Y es el comunicado de prensa. El comunicado de prensa. Entonces vamos a poner en pantalla el comunicado de prensa, Alberto, si te parece, para que podamos irlo descubriendo y entendiendo más que nada, ¿no?, con nuestra audiencia, ya que hay pues un acuerdo. Te dejo los micrófonos para que le digas a nuestra audiencia cómo funciona nuestra relación México-Estados Unidos con relación al agua del río Colorado. Con esto comencemos. Bueno, pues antes que nada agradecerte la invitación y también compartir con Alejandro la mesa esta tarde. Yo creo que pues la SILA, como bien lo dices, emitió este boletín de prensa el pasado 16 de agosto como producto de los acuerdos del acta 323, que establece que cada año estamos revisando de alguna forma los pronósticos de descubrimiento del río Colorado. Estamos trabajando con expertos de los dos países en lo que tiene que ver con el manejo de la cuenca. La hidrología de la cuenca es muy importante porque dependemos en cierta forma de la disponibilidad de nieve, de agua en la cuenca para lo que corresponde a México conforme el Tratado de Aguas del 44. México y Estados Unidos firmaron un tratado de aguas entre los dos países en 1944. En ese tratado se asigna a México un volumen de 1.850 millones de metros cúbicos anuales. Este es prácticamente el volumen básico cuando tenemos una condición hidrológica normal. Cuando tenemos una condición hidrológica alta o un exceso de agua en la cuenca, como ha sucedido en años anteriores al 2000, la última avenida, digamos, yo creo que fue 97-98, se considera una condición de abundancia de agua. Entonces, en ese caso se aplica 200.000 acres pies más, que son 2.096 millones para las condiciones de operación del río Colorado. Y hay una cláusula de sequía en el tratado que también establece que en caso de accidente o de sequía que se presente en la cuenca, pues que se van a reducir los consumos en proporción tanto para los usuarios de México como para los de Estados Unidos. Entonces, esa cláusula no estaba muy bien definida y se trabajó después del 2005-2007 por ahí en un proceso de cooperación que se denominó así, proceso de cooperación para el río Colorado, donde fuimos identificando una serie de acuerdos que nacen del acta marco, que es la 317, donde se establecen los primeros mecanismos de cooperación para el río Colorado en cuestión de lo que sería un manejo integral del agua del río Colorado.
Hace rato mencionabas el término de gobernanza, que es un término que engloba muchos conceptos, pero un proceso fundamental de la propia gobernanza es precisamente conocer la información con que se cuenta en una región, ¿no? En este caso, dependemos de una cuenca internacional. Baja California, prácticamente el 57% del agua de la que se dispone en el estado proviene del tratado. Hay otras fuentes como las subterráneas, que son el acuífero del Valle de Mexicali, los acuíferos del estado también, que abastecen otras zonas muy, digamos, esenciales también para el valle por cuanto de producción, y está lo que es el acuífero La Mesa Arenosa, ¿no? Que también de alguna forma dispone de agua para las poblaciones fronterizas, como un acuerdo derivado también, no exactamente de un acta, pero sí de un acuerdo derivado del acta 242, cuando se decretó que esos volúmenes se iban a destinar para las ciudades. Entonces, es todo un conjunto de elementos que están en la mesa y de los cuales se dispone. Este año se está declarando un recorte, precisamente porque las condiciones de agua en la cuenca son muy adversas. ¿El cual se va a aplicar en el 2022? Se aplica a partir del 2022 conforme a las reglas que se establecen en el acta 323. Hay una serie de acuerdos y criterios que se aplican para tomar estas decisiones, y además se aplica un recorte, un ahorro de agua recuperable que se establece en el acta de 37 millones. Los dos suman 99 millones y equivalen a más o menos un 5,6% de la disponibilidad del agua que viene por el tratado. Estos ajustes se tendrán que hacer a partir del próximo año. Se tendrá que trabajar con las autoridades federales encabezadas por la CONAGUA, así como con las autoridades estatales, ¿no? Que también son los que administran el agua en bloque que va a las ciudades, así también con los usuarios, ¿no? Porque son digamos que son los principales usuarios del agua que viene por el tratado. Así es. Nada más para como una especie de explicación para nuestra audiencia que jamás ha escuchado hablar de SILA, el papel que juega SILA, el papel también que tiene que ver en cómo nos llega el agua a través del conducto del río Colorado, la recibe SILA, ¿no? Ahí sí. se hace la revisión del acuerdo y también de la recepción de la misma, y posteriormente pasa a Conagua, y Conagua a los módulos de riego. Sí, es un proceso. La SILA es una institución que se crea por el Tratado de Aguas del 44. Ya había una historia antes del 44 como SIL, que era una institución para los límites, desde 1848, cuando fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se crea la primera institución que va a revisar los temas fronterizos, principalmente de frontera y de ríos internacionales. En el 44 que se firma el tratado. Y son aguas nada más, no subterráneas, son aguas superficiales. Es un tratado de distribución para los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, y se administran en cuencas separadas. Como se digo, el río Bravo tiene una administración, tiene sus acuerdos, el río Colorado tiene sus acuerdos, y el río Tijuana también tiene algunos acuerdos internacionales para ello. Entonces la SILA, que es en este caso para el río Colorado, nosotros estamos en la presa Morelos, vamos a decir, en el río Colorado, estamos en la presa, ahí recibimos el agua que corresponde sobre la base diaria, que es una derivada, un programa de entregas que se hace en forma anual, donde los 1.850 millones se distribuyen en los meses y se van administrando en forma diaria. Eso es algo que se hace. Tenemos un equipo técnico de hidromedición que afora, que mide y que nos aseguramos de que el agua que está llegando es el agua que se está pidiendo, que se está adquiriendo. Ese es nuestro papel en esa parte. Ahí en la presa Morelos prácticamente le entregamos el agua a la Conagua. La Conagua les entrega el agua a los usuarios agrícolas en puntos de control y también a las ciudades, ¿no? Tanto a Mexicali como al acueducto, ¿no? No quiere decir que estos volúmenes que entran por el río Colorado se usen para todo. Como les dije, está la fuente de la Mesa Arenosa y está la fuente del acuífero del Valle de Mexicali también, que son pozos, ¿no? Extracción de aguas subterráneas. Entonces, eso los administra la Conagua con los usuarios, con la SRL y con los módulos que están en cada zona, ¿no? Entonces, es un conjunto de autoridades que están entrelazadas y que requieren de una gran coordinación. Digamos que la entidad normativa es la Conagua, y es la que nos dirige en todos los aspectos a aplicar,
incluso por arriba de la parte técnica para la implementación del tratado. Lo comento, la SILA tiene ese carácter de organismo internacional y trabajamos con nuestras contrapartes. En Estados Unidos, los usuarios del río Colorado son siete estados, desde Wyoming, Utah, Colorado, Nuevo México, Nevada, California, Arizona, y en la parte baja pues estamos México, que son Baja California y Sonora, una parte de Sonora, lo que es la zona de San Luis, lo que es el distrito de riego 014 prácticamente. Entonces, toda esa conjunción de aspectos internacionales, estatales, hay unas leyes muy fuertes en Estados Unidos, lo que se llama la ley del río. El tratado de aguas y las actas son parte de ese conjunto legal de operaciones, de documentos operacionales para la cuenca. Hay un gran sistema de presas de captación que ahorita se encuentran en una situación muy crítica. Ahorita la situación de las presas es del 40% en total, pero la presa Hoover está abajo del 34%. Cuando se determinaron los pronósticos para el 1 de enero del 2022, que es lo que nos llevó a esta situación prácticamente se estima que va a estar a 1065 pies, y eso es muy debajo de lo que estuvimos el año pasado. El año pasado estuvimos cerca de 1090 y ya bajó el volumen. ¿Por qué? Porque no hubo suficiente nieve, no hubo suficiente precipitación en la cuenca que nos diera esa agua que requerimos. Más o menos una nevada, digamos un periodo de nevada desde octubre hasta abril, que es cuando se congela, digamos, toda la parte de la cuenca, nos da el equivalente a un año de uso. Entonces este año tuvimos una nevada más o menos del 80%, pero los expertos también han informado que hay procesos, hay fenómenos que están considerándose con el tema del calentamiento global. O sea, las temperaturas entran antes, la nieve no se aprovecha como debe ser, no se derrite como debe ser, al contrario se evapora. Y bueno, son cosas que tenemos que ir entendiendo, ¿no? Porque los científicos lo están marcando así. Son consecuencias, digamos, del cambio climático, lo podemos decir de una forma así, literal. Pero también existe también una parte importante, que los usuarios de Estados Unidos también se están recortando, no solo México. Si México se recorta los 62 millones de metros cúbicos, los Estados Unidos se van a recortar 411 millones. Nada más Arizona y Nevada van a absorber el primer recorte en la parte estadounidense. Es mucho más en términos de los porcentajes que usa cada estado. Y también van a aplicar ahorros recuperables. Esto de los ahorros recuperables es un tema que es muy importante. Nosotros tenemos en el marco del ACTA una fortaleza, que es que estamos creando una presa en el sistema americano sin haberla construido. O sea, tenemos capacidad como México para poder hacer proyectos de conservación, trabajar con los usuarios, con las ciudades, con todos los elementos, y poder recuperar volúmenes que podamos almacenar para el futuro. Tenemos una reserva de agua mexicana que hemos generado desde el terremoto, en ACTA 318, de ahí se aplicó el flujo pulso, como bien lo dijiste. Hemos utilizado parte de esos volúmenes en atraer las inversiones que hicimos con el ACTA 319 y que también podemos hacer con el ACTA 323, ¿no? Y hay recursos para invertir en el distrito de riego. Generamos proyectos de conservación como revestimiento de canales, nivelación de tierras. Estamos trabajando con el entubado del nuevo delta, que es un proyecto que quedó inconcluso después de que fue el terremoto, y es una de las obras emblemáticas que estamos ahorita por terminar. En fin, estamos trabajando con los ambientalistas en los sitios de restauración ambiental, como tú lo mencionaste. Y bueno, los agricultores, los ambientalistas, las ciudades, todos tenemos que trabajar de manera coordinada. A raíz de que se dio este anuncio, iniciamos un grupo de trabajo ad hoc, como decimos, para ello, y estamos coordinando tanto con la Secretaría de CEPROA del Gobierno del Estado, con la Secretaría del Campo, con la CONAGUA, los usuarios, con los ONGs ambientalistas y la SILA, para identificar esas medidas que podemos aplicar en el corto, que sería ya qué vamos a hacer de aquí a diciembre, a partir de diciembre y enero, en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que todo esto tiene que ser un esfuerzo conjunto de toda la gente, de todas las autoridades, para poder trabajar en conjunto.
Te pongo un ejemplo nada más. Te mencionaba el revestimiento de canales, es un proyecto que puede ser de mediano plazo. O el ahorro de agua en las ciudades, cambiar los sanitarios, por decir algo, por sanitarios más eficientes. Es un proyecto que puede implementar el gobierno del estado en largo plazo. Y eso ha funcionado en California, en Nevada, en Arizona, en la Ciudad de México, donde lo implementes. Y yo creo que son algunas alternativas que debemos replicar, ¿no? Como ejemplo, pues las tenemos que identificar todos y también tenemos que buscar cómo se van a financiar esas, si con la propia tarifa, si con financiamientos externos, mexicanos, internacionales, o de qué forma tenemos que buscar. Muy bien. Gracias, Francisco. Alejandro, después de escuchar la amplia exposición de Francisco y entrando en materia, porque estarás próximamente dando una plática sobre el tema de gobernanza del agua aquí en el Estado, y con tu conocimiento, me gustaría que partiéramos desde el principio, ¿no? Tenemos una ley nacional de aguas con la que nos regimos, pero también el Estado, no sé si ya se terminaron de hacer los estudios hídricos, ¿no? Para realmente saber cuánta agua tenemos. ¿De dónde partimos para hablar de la gobernanza? Creo que hay que partir de la idea de que de varias ideas. Uno, y con este caso particular que se comenta del Acta 323, yo creo que hay que entender que es una situación que llegó para quedarse. Me parece que cada vez más el tema del cambio climático con hechos nos demuestra que es una realidad. Creo que como cuenca, como región hidrológica, se debe de empezar a construir una ruta para tener un protocolo de actuación y ver cómo se va a ir traduciendo los distintos recortes y las distintas fases de ahorro que puedan darse, porque esto va a requerir de inversión en infraestructura, pero sobre todo va a requerir de un gran trabajo y una gran sinergia que formen los tres niveles de gobierno en conjunto con los usuarios. Va a ser la única forma de entrarle al tema. Creo que se requiere fomentar una mayor cultura del agua, tanto en la sociedad, pero especialmente trabajar de la mano con los agricultores. Ya lo decía Paco, el 82% del agua en el estado está en manos de agricultores, ¿sí? Es el uso que más consumen. Entonces, es importante hacer esfuerzos en la ciudad, desde luego que sí, pero es mucho más importante hacer esfuerzos para tener prácticas de riego eficientes. Y ahí es donde se puede aprovecharme, desde mi punto de vista, en mucho mayor medida el tema de cómo ahorrar agua y de cómo hacerla más eficiente para poder enfrentar los retos que se vienen en el tema de los recortes, que son por un lado, y de los ahorros voluntarios a fuerzas, que son por otro lado. Así es, cuando hablamos del 82%, tú estuviste en Conagua, en los módulos de riego, pues siempre traer el proyecto de las compuertas, no se realizó esa inversión, ¿no? Está pendiente también de que se pueda realizar en todo el distrito de riego, ¿no? Para poder eficientar mejor también el cobro y medir el agua, ¿no? Esa parte. Me gustaría que le dijeras a nuestra audiencia, porque obviamente estamos ya ante una situación que tenemos que poner acciones quizás más contundentes, porque pues tengo muchos años hablando de que el agro es el principal consumidor del agua, pero no veo realmente, son muy poco las inversiones que se están haciendo en un mejor uso del agua. ¿Qué hacer al respecto? Yo creo que sí se están haciendo inversiones importantes. En el caso de las compuertas hay varias que ya se instalaron. Pero había un megaproyecto de más de 1,000 millones y no creo que nos haya alcanzado el presupuesto, ni lo veo para el 2022. Yo creo que partimos de una idea. Tenemos que, cada uno desde su trinchera, pedir que el agua tenga la prioridad en la agenda pública que merece. En 2010 la ONU declaró la bancarrota de agua del planeta. Y cada vez más con el tema de cambio climático, todas las problemáticas del agua se agudizan en todo el mundo, no nada más en México. Desde luego en México, con las condiciones hidrológicas que se tienen, y más aún en Baja California, al ser una tierra de escasez natural, por ser un desierto, se requiere todavía más, darle mucho más prioridad, y que esa prioridad se traduzca en inversión. ¿Sí? Porque si solo lo hacemos prioritario desde el discurso, pues entonces todas esas acciones no se pueden aterrizar a que sea una realidad. Muy bien. Pero sí hay que ver también, no sé si podemos hacer un comentario aprovechando un segundo, cómo se van a pagar esas inversiones, porque precisamente es donde está el asunto posiblemente atorado en algunos aspectos.
si son créditos, si son fondos perdidos, si son subsidio, como se llame. En este caso del acta, pues ya sabemos que la contraprestación son volúmenes de agua. Nosotros ahorramos volúmenes y pagamos las inversiones con propios volúmenes. O sea, no hay dinero de por medio, pero bueno, la moneda de cambio, digamos, es el volumen. Pero incluso más allá del programa de la SILA, de intercambio de agua por infraestructura, creo que sí debe venir una partida presupuestal, y me parece que el orden de gobierno ideal para hacerlo es el federal, que tiene que construir el manejo de la cuenca en Baja California, cómo se va a ir dando estos recortes, cómo se van a enfrentar, si se va a descansar tierra, si se va a invertir en nivelación, que es una acción que dentro de las más baratas es de las que más tiene eficiencia, y cómo se va a ir cubriendo incluso compromisos ambientales que se tienen, donde la Federación se ha comprometido a poner volúmenes para la recuperación de todo el ecosistema del río Colorado, y que se tiene que generar una partida presupuestal en la Secretaría de Hacienda para darle viabilidad a todo esto. Continuamos, amigos, y bueno, dentro del marco del análisis de la gobernanza del agua y el más reciente comunicado donde se señala que la sequía del río Colorado detona las reducciones en las entregas del agua para México y Estados Unidos durante el 2022, hay algunas acciones que comentaba ya Francisco en el corto, mediano y largo plazo, pero básicamente corto y mediano plazo, Francisco, y me quiero detener, por ejemplo, en la parte que todavía podemos estar revisando, acciones que podemos seguir impulsando, no solamente desde CIE, sino desde la propia sociedad civil. Hay un cambio de administración, también hay que comentarlo, donde la política del ingeniero Jaime Morilla fue la creación de una Secretaría del Agua, donde la Comisión Estatal del Agua pues pasa a formar parte del quehacer de estos trabajos, y también estamos, hay que decirlo, ante ya la presencia de lo que se llevó a cabo en el Congreso, que fue la municipalización de las comisiones estatales de servicios públicos del agua, y una controversia constitucional que le ha permitido a algunos municipios a hacer suspensiones provisionales. Entonces estamos en ese escenario donde también la comunidad pues está un tanto inquieta en saber como que quién va a gobernar el agua en el Estado, considerando que es un tema federal, pero también hay un claro ejemplo, no sé si quieres comentarlo tú, Francisco, en el tema de pues las potestades que tienen los gobiernos estatales en esta materia. Sí, con gusto. Sí. Mira, un poco para que quede claro para nuestra audiencia, en materia de agua la competencia se da en primer lugar a la Federación. Recordemos que el agua es un bien nacional, ¿sí? Y que está regido y administrado por el Ejecutivo Federal, lo hace a través de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, la Federación a través de la CONAGUA administra todas las aguas nacionales. El artículo 115 también constitucional le da una competencia a los municipios para prestar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Y finalmente, en el 124, por exclusión, dice lo que no es ni de la Federación ni de los municipios le corresponde al Estado. Entonces, un poco se ha criticado un tanto este vacío legal al momento de que estas facultades se den por exclusión, queda un poco oscuro cuál es la participación de los estados. En diferentes entidades del país, algunos estados lo han aprovechado muy bien para meterse en la coordinación de los temas y ejercer un liderazgo en el sector, generando una buena gobernanza, y algunos otros estados también en otras entidades lo aprovechan para más bien hacerse un poco de ladito y decir, bueno, ese no es mi tema, porque no me corresponde, le corresponde a lo que ya dijimos. Entonces, sí me parece que parte de las tareas pendientes que están por el Congreso de la Unión, que lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, Rosa, respecto de la Ley General de Aguas que está pendiente. Cuando se hace la reforma para el derecho humano al agua y se sube a rango constitucional o se reconoce como derecho constitucional, en los artículos transitorios se dice que se da un plazo de 365 días para que el Congreso emita la Ley General de Aguas. Este plazo venció en febrero de 2013. Así es. Y desde entonces el Congreso no ha cumplido con esta determinación de emitir la Ley General de Aguas, que básicamente lo que tiene que hacer es una nueva redistribución de competencias a efecto, uno, de cumplir con el derecho humano al agua, y dos, de decir cómo se va a enfrentar los temas bajo esta nueva perspectiva constitucional.
¿Algún comentario que quieras hacer con relación al tema, Francisco? Está muy bien. Es completo lo que menciona. Ahora, el tema conocemos muy bien al sector agrícola en el Valle de Mexicali, pero también tenemos el aspecto de pues, el déficit de agua que existe en la zona costa. Normalmente, bueno, pues se dice, ¿no?, que se compran derechos de agua a los agricultores, ¿no? Así es, lo vimos desde el pasado 10 de abril en el tema del terremoto, donde el agua finalmente no se quedó guardada, lo que comentábamos, porque no tenemos una presa en el estado como tal para poder, ¿no?, decir vamos a abastecer. Me gustaría un poco que describieras el tema de el suministro que tenemos del agua para la zona costa, cómo funciona. Vimos un esfuerzo que se hizo en la administración pasada, fuimos testigos de la inauguración de una planta desaladora, la que está en Ensenada, desaladora en Ensenada, que estuvo todavía inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto. Hubo otros proyectos que la administración anterior no los llevó a cabo, que fue la desaladora de Rosarito. Llega esta administración, tampoco se lleva a cabo, pero finalmente, pues lo hemos dicho, el crecimiento que tiene hoy en día. Si antes decíamos, creo que era Ecatepec el municipio más grande de México, ahora lo es Tijuana, ¿no? Entonces Tijuana se insiste que crece, ¿no?, más rápido que cualquier, o estoy mal con el dato, Alejandro. No, es correcto. Déjame decirte que muchas de las ciudades en este país están enfrentando este tema de la escasez, y es en razón del gran crecimiento poblacional y del desarrollo que tiene una región, cosa que nos da mucho gusto porque las ciudades están siendo prósperas, pero a la vez el sector de agua tiene que trabajar a la misma velocidad para poder suministrar la nueva demanda. Claro. La Ciudad de México pues, está enfrentando ya un déficit importante. La administración anterior se buscaron algunos proyectos para agregar nuevas presas al sistema Cutzamala, que por algunas cuestiones políticas se cayeron. En Guadalajara está sucediendo lo mismo con la presa del Zapotillo, y por ahí alguna comunidad que impedía la construcción de la presa a la altura que debe ser. Monterrey tenía también el proyecto Monterrey 6, que también por ahí se dieron cuestiones político-electorales y se han detenido. Y lo mismo sucede con Tijuana. Creo que Tijuana está enfrentando en estos momentos un déficit del orden de los 80 millones de metros cúbicos en números redondos, y que cada año pues tiene que entrar a este tema, como decías, de platicar con agricultores para hacer descansos de tierra y llevarse el agua que le está faltando. Mexicali, y por ahí algún visionario hace algunos años le pusieron un candado en el cambio de uso de suelo a la tierra, y cada vez que la tierra cambia de agrícola hacia cualquier otro, el fraccionador o el desarrollador tiene que entregar los derechos de riego que correspondían a esas parcelas, se los entrega a la comisión para garantizar de esa manera el abastecimiento con lo que la misma comisión le va a suministrar agua. De esta manera Mexicali se ha hecho de otros 40 millones de metros cúbicos adicionales a su concesión. Entonces tenía 85 más estos 40, está en el orden de 125. Consume alrededor de 100, y los otros cada año se los cede a Tijuana, aminorando un poco el déficit que se tiene. Pero sí es muy importante entender que Tijuana requiere de una nueva fuente por dos sentidos. Uno, para cubrir el déficit que hoy en día se tiene de abastecimiento, y dos, desde una perspectiva de seguridad hídrica, porque la única fuente de abastecimiento que tiene Tijuana se encuentra en los pozos de la Mesa Arenosa y en el distrito de riego 014. Tiene que recorrer más de 300 kilómetros de tubería de un acueducto que está instalado en una zona que es altamente sísmica. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que mediante un sismo puede tronar cualquier infraestructura, y repararla no es de un día para otro. Entonces, por una cuestión de seguridad hídrica, me parece que Tijuana debe tener una fuente alternativa. Hay algunos convenios que en este momento se tienen a través de la SILA para que en caso de que algo suceda pueda darse un abastecimiento desde San Diego. Bueno, hay algunos puntos de emergencia en Otay y aquí mismo en la planta de bombeo cero, pero finalmente también tenemos que considerar que gran parte del agua de San Diego y de Estados Unidos viene de esta misma zona. Entonces, si Dios no quiera algún sismo fuerte pasará, pues a lo mejor lo mismo le pasa a los vecinos. Ya lo vimos en 2010. Entonces, eso ocurrió en el terremoto, y por eso de alguna forma incluimos en un proyecto que tenía que ver con una conexión de emergencia desde el canal americano en Estados Unidos hacia la PL0, el acueducto, que es uno de los proyectos. Yo quería regresar un poquito al tema de el Acta 323. O sea, en el Acta 323 tenemos una especie de
digamos, un listado de proyectos que podemos incluir como parte de acciones que se puedan tomar por los dos gobiernos. Hay una parte que tiene que ver con las nuevas fuentes de agua, como lo menciona Alejandro, y tiene mucho que ver con la necesidad de que se construya una planta desaladora en la zona costa para el abastecimiento de... Pero hay otros elementos también que se pueden aprovechar, como son, hace rato mencionaba, si el agua de quién es, del Estado, de la Federación. El agua que sale de las plantas de tratamiento es un agua que todavía es del Estado mientras no la descarguen al mar o a ¿Te un refieres al caso de las Arenitas? En el caso de Tijuana tenemos muchas plantas de tratamiento también de aguas y muchas de ellas están descargando, están generando algunos problemas de contaminación. Ya se está trabajando mucho en eso, pero yo creo que ahí hay un potencial de volúmenes importantes para un sector que puede ser el público urbano y que se puedan rescatar volúmenes para satisfacer esas demandas faltantes o sustituirlas. En el caso de Mexicali tenemos que modernizar y dignificar el distrito de Río, o sea, no hay... ¿Traes una no hay lista duda. ahí de estos proyectos? Están en la misma acta, hablamos de revestimiento de canales, hablamos de conservación a nivel parcelario, hablamos de la necesidad de conseguir vasos reguladores internos, como los tiene el Valle Imperial, para regular las entregas y evitar las variaciones en las entregas. Hablamos de un descanso de tierras, que es necesario a veces por salud de la propia tierra, y también eso puede generar un beneficio económico a los agricultores, ¿no? Y también tenemos, en lo que te comentaba, el reuso de las aguas tratadas, ¿no? En Arenitas usamos prácticamente el 100% de las aguas. Correcto. Pero el Río Nuevo no, las descargamos al Río Nuevo, en la Mexicali 1, y a veces generamos también conflictos de calidad del agua. Así es. Para ir, antes de irnos al corte, le quiero pedir el dato, si lo tiene aquí a la mano José Alejandro Cervantes. ¿Qué capacidad tienen los pozos de Tijuana para poder abastecer en un momento dado a la población, hablando de las aguas subterráneas? Bueno, los pozos que están por construirse, me parece que son los que te refieres. Bueno, el acuífero tiene una capacidad de 19 millones de metros cúbicos. Todo el acuífero de Tijuana tiene una capacidad de 19, en números redondos, 19 millones de metros cúbicos, de los cuales casi 15 básicamente ya están concesionados a la industria. Entonces quedan pues 4, y de ahí se descuenta, debido de la nueva norma para el cuidado del medio ambiente. Hay un flujo ahí que ya no se puede descontar, que se llama descarga natural. Entonces 4 millones no se pueden utilizar porque es la descarga natural del acuífero. Actualmente es de poco más de 300,000 metros cúbicos. No es nada comparado con el déficit que es de 80. De 80 millones. Entonces sí, tienen que quedar, me parece que requiere de mucho análisis tratar de resolver con pozos el tema del déficit que va a enfrentar Tijuana, que está enfrentando en estos momentos. 80 millones de metros cúbicos sería el agua de 4 acuíferos igualitos al de Tijuana. Y que toda estuviera 100% concesionada a la ciudad. Así es, bueno, nos faltaba ese dato. Y bien, amigos, pues este tema nos puede dar para muchos programas más. Damos pues la cabida, ¿no?, a tratar de entender la gobernanza del agua en la península de Baja California, particularmente por pues las evidentes señales que tenemos en la sequía en la región, el tratamiento que le debemos de dar desde el punto de vista ciudadano, la parte gubernamental. Creo que sí le ha hecho las recomendaciones, campañas hemos visto como con agua, y lo digo porque estuve en un foro internacional del agua donde México fue sede, y yo creo que necesitamos otra vez volver a la niñez, hacer, ¿no?, campañas en las escuelas. Ahorita con el tema del COVID también tuvimos un exceso, ¿no?, pues demanda de agua, porque nos lavamos las manos, ¿no?, cada 20 segundos, entonces tenemos otro problema de salud, ¿no?, con el tema del COVID. Pero bueno, me gustaría, para ir cerrando ideas, pedirle a Francisco Alberto Bernal, desde la óptica de SILA, algunas recomendaciones que ellos están, que posiblemente puedan llevar a cabo, y poderte pedir una conclusión, si es posible, sobre el tema, Francisco. Sí, claro, pues hemos estado comentando a lo largo del programa lo que el Acta 323 establece como proyectos para conservar. O sea, el Acta tiene muchos elementos que se pueden utilizar en beneficio de la región, en beneficio de los usuarios, en beneficio de las propias ciudades. Yo mencionaba en el segmento anterior algo así como el tema de la... Se dice a nivel general como que falta socializar las
actas de la SILA, ¿no? O sea, yo creo que eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces hemos tratado en la medida de lo Espero que posible, este espacio nos sirva para en la medida de lo posible, informar lo más que se puede. Tenemos una página de internet que tiene mucha información que mucha gente no conoce. O sea, estamos en la página de sre.gov.mx/SILA, creo que SILA nada más. Entonces, ahí igual les puedo enviar el link cuando gusten. Pero yo creo que sí, retomando un poco la parte de lo que debemos hacer. Yo creo que ahorita lo que estamos enfrentando es una situación que está ocurriendo por primera vez en el marco del Tratado de Aguas, y obviamente como SILA hemos sido ampliamente criticados, pero el Tratado de Aguas es un beneficio que no lo tiene ninguna región en el país. Incluso yo leía el fin de semana un artículo de una institución que se llama Natur, creo que es un organismo internacional, sobre las 20 ciudades que van a enfrentar escasez de agua en el mundo. Y ahí viene una de las ciudades, es Los Ángeles y la Ciudad de México. Si bajamos un poquito, yo creo, el criterio, va a estar Tijuana y va a estar San Luis Río Colorado, si ustedes quieren, o Ensenada, ¿no? Porque definitivamente pudiéramos llegar a un punto donde no habría un suministro de agua. Entonces, eso para el 2050. Para el 2050. Las predicciones se hacen así, de esa forma, se hacen estudios y se analizan fuentes. La cuenca del Río Colorado ha estado trabajando en esos pronósticos y vamos a entrar en un problema de abasto, y no es porque estemos creciendo en asignaciones. O sea, todos los usuarios de la cuenca usan el agua que les corresponde, al contrario. California, Nevada, Arizona y México mismo han implementado importantes medidas de ahorro de agua, como yo lo mencioné hace un rato. Las inversiones que hicimos el año antepasado, hace 3 años, perdón, con el Acta 319, iniciamos, prácticamente recuperamos 153 millones de metros cúbicos. O sea, pagamos 153 millones de metros cúbicos por 18 millones de dólares para invertir en cerca de 40 canales que revestimos, y estamos ahorita evaluando qué tanto beneficio pueden seguir generando esos canales que ya construimos en el futuro. Por decir algo, lo pongo el ejemplo muy rápido. Tú revistes un canal que tiene una vida útil de 30 años, pagas la contraprestación con los volúmenes de 4 años y te queda el resto de la vida útil del canal para poder generar beneficios en un módulo de riego, por ejemplo. Igual puede ocurrir en una ciudad, igual puede ocurrir en un módulo de riego, en un sistema cual sea, ¿no? Muy bien. Para cerrar ideas, Alejandro, recomendaciones y el tema de la gobernanza, y si quieres también hacer la invitación a tu foro que vas a llevar a cabo próximamente. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que recomendaciones, todos los temas de gobernanza parten de una cosa que es la ley. Me parece que tiene que construirse una nueva ley general de aguas. Decíamos que está pendiente ya desde hace casi una década. Está en el Senado ahorita. Hay una iniciativa que acaba de llegar al Senado, me parece que hay que analizarla. Hay por ahí 2 o 3 puntos que me parece que no hacen tanta armonía con el resto de la legislación de la materia, pero bueno, habrá que ver cómo avanza, cómo evolucionan las discusiones. Ahorita está en la Cámara de Origen todavía, y ver cómo avanza, pero urge como país una nueva ley que pueda generar mayores esquemas de gobernanza, y sobre todo, lo más importante, hacer clic con los presupuestos de egresos. ¿Sí? Mientras la prioridad del agua siga siendo en el discurso y no en el financiamiento, en la inversión en infraestructura, tanto pública como privada, entonces esa prioridad no se está traduciendo en la vida real. Entonces sí se requiere de un financiamiento mucho más sólido. Dejo un dato nada más de carácter mundial: con el 1% de los presupuestos militares del mundo se financia toda la revolución en materia de agua y se resuelve el problema de la crisis del agua. Con el 1% de los presupuestos militares del mundo, ¿no? Entonces en México valdría la pena hacer el cálculo, pero yo creo que no andamos tan lejos del tema de la inversión, cómo debe darse. En la evolución del enfoque de la administración pública, antes se creía que el gobierno era el eje central que resolvía los problemas, ¿sí? Y la sociedad era parte de los problemas. Entonces estaba el gobierno y la sociedad era parte de los problemas. Con el enfoque de gobernanza lo que se busca es decir, oye, yo como gobierno no puedo solucionar todo, tú también tienes capacidades
ser parte de las soluciones y no de los problemas. Ese es básicamente el enfoque de gobernanza, generar esa sinergia para aprovechar las capacidades que hay del lado de la sociedad civil y construir soluciones juntos. Entonces me parece que eso tiene que aterrizarse al agua. Finalmente el gobierno no puede hacer, y digo gobierno en general, hablando de los 3 niveles, no puede hacer frente por sí solo a todo esto, requiere del apoyo de las asociaciones de usuarios, del Consejo de Cuenca, de los comités técnicos de aguas subterráneas, de la población en general, para hacer conciencia y enfrentar estos recortes de agua que ahorita se están dando, pero que yo insisto que desde mi punto de vista llegaron para quedarse. Y necesitamos prepararnos para tener un nuevo enfoque, tanto autoridades como sociedad, tener un nuevo enfoque de que esta es la nueva realidad y hay que ajustarse a la nueva realidad, porque todavía hay muchas personas, por ejemplo, conozco varios agricultores que dicen, oye, desperdician agua tirándola al río para los arbolitos y las plantas, y se desperdicia agua en otros aspectos, y como que todavía no logramos entender en la mayor parte cuál es la nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, si como agricultor no invierto también en temas de infraestructura para hacer un uso más eficiente, para poder producir más con menos agua, en algún punto voy a quedar desfasado, ¿sí? Y la realidad me va a alcanzar y se va a convertir en un problema. Entonces creo que ahí es donde se tiene que trabajar sociedad y gobierno juntos para hacer frente a esta nueva realidad y poder aprovechar esto y que lejos de un problema se convierta en un área de oportunidad. Muy bien, bueno, pues al Estado tenemos ya, la legislatura ya entró, ¿no? El gobierno estatal entrará a partir del 1 de noviembre y veremos, bueno, pues también cuál va a ser la nueva composición que va a tener la administración con relación a su estructura de gobierno, ¿no? El gobernador actual designó una Secretaría del Agua para darle la importancia. Desde tu óptica, ¿debe de permanecer esa Secretaría en la siguiente administración? ¿Es necesario? Yo creo que sí, debe permanecer, deben de clarificarse un poco más sus competencias, pero me parece que debe transitar también hacia un esquema regulatorio. La mayor parte de los países que tienen prácticas más eficientes en materia de agua, y específicamente de agua potable de almacenamiento, el órgano superior al que presta los servicios, en este caso lo prestan los municipios, los gobiernos estatales, deberían convertirse en organismos reguladores, que son los que emiten toda la normatividad técnica de cómo deben prestarse los servicios para que sea agua en cantidad y calidad suficientes, pero que también los servicios sean buenos para la población, que tengas una buena atención, que no te lleguen recibos locos, que tengas realmente un servicio de primer nivel. Yo creo que la Constitución dice que los organismos tienen que estar en los municipios. No, me parece un acierto transitarla hacia los municipios, pero aquí abro este gran paréntesis. Creo que lo que se tiene que cuidar en mayor medida es la transición. Tenemos un antecedente en México y me parece, voy a traerlo a la mesa, porque luego cuando se nos olvida nuestra historia volvemos a vivirla. En el 83 la Federación le cede a los municipios este tema de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Han pasado casi 40 años y hay muchos municipios que todavía no encuentran la manera para prestarlos adecuadamente. ¿Por qué? Porque no se dio un acompañamiento adecuado de parte de la Federación, que en ese momento tenía la capacidad, el expertise, el personal técnico. Y ahorita sería entonces el Estado, los ayuntamientos. Ahorita yo creo que puede suceder lo mismo si no se cuida adecuadamente. Se tiene que construir una hoja de ruta muy clara de cómo se va a dar esta transición, sí. Y específicamente para poder ver la situación financiera de los organismos, que en este momento está en cierta forma respaldada y financiada o subsidiada por el gobierno central, cómo se van a hacer frente a los distintos compromisos financieros, pero también cómo se va a llevar a cabo el tema de del expertise, cómo se va a transitar todas las capacidades que ya generó el gobierno del Estado, cómo se las van a ceder a las comisiones para que no se resienta, sobre todo por parte de la población, alguna baja en el servicio o que pueda hacerse una bola de nieve más grande en el futuro. Así es. ¿Quisieras hacer algún comentario, Francisco, con relación al tema de la municipalización del agua? No, yo creo que ese error que menciona Alejandro del Estado hacia el municipio tiene que tomarse en consideración. Como ciudadano y como usuario, pues todos queremos un buen servicio de agua en nuestras casas y yo creo que se tiene que prevalecer esa parte, ¿no? Y sobre todo la parte de la viabilidad financiera para cada organismo, ¿no? Que funcione. Muy bien, nos quedamos con esa observación, ¿no? Para nuestra audiencia que dice, bueno, ¿qué va a pasar con
¿no? Con la municipalización. Algunos municipios, como el caso de Ensenada y Tijuana, ya hasta nombraron directores, ¿no? De quienes van a estar en este cambio, en este relevo, pero los demás ayuntamientos, entre ellos el de Mexicali, están pendientes. Entonces, ¿no? Si les parece, en un futuro podemos retomar el tema. ¿Algo más que nos haga falta mencionar, Alejandro? Seguirás tú tus páginas, dando tus temas, ¿no? Así es, de hecho, si me lo permites, Sí. el día miércoles a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo una plática donde vamos a abordar mucho más profundo el tema de la gobernanza del agua. Va a quedar grabado, porque esta entrevista sale el miércoles en la noche, pero queda grabado lo que digas también en la mañana y lo vamos a poder ver en tu Facebook. En el Facebook, sí, desde luego Okay, que está. Muy bien. Y bueno, pues ya estamos. Muy bien, entonces coincidimos, él en la mañana hablará de este tema en Facebook, pero en la tarde estaremos, ¿no?, transmitiendo esta entrevista, porque lo estamos grabando este programa como lo hacemos siempre. Nunca hemos dicho que estamos en vivo, siempre es grabado, ¿verdad, Francisco y Alberto? Pero nos pareció importante dar a conocer el trabajo que vienes realizando en esta materia. Me despido, si les parece, esperando que este tema nos dé más claridad sobre dónde estamos parados con el tema del abastecimiento del agua, la necesidad imperiosa de atender esta escasez y que seamos más conscientes, ¿no?, con el uso del agua en nuestra entidad. Gracias, Alejandro, gracias, Francisco, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo espero en la próxima. Pásenla.